Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp. Buena costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Vamos a darle la bienvenida inmediatamente a Francisco Lucero, magíster en Política y Gobierno, que nos viene a hacer un análisis aquí en Buena Costumbre muy tempranito por la mañana para analizar la inflación de nuestro país, porque el Banco Central nos va a hacer esperar un poquito más para poder ajustar su política monetaria. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, te vemos, pero aún no te escucho. Ya, ahora sí. Ahora sí, Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir para analizar esta noticia que, bueno, yo creo que es bastante pesimista, Francisco, porque el Banco Central prevé una espera más larga antes de recortar tasas. La inflación, ha dicho la presidenta del Banco Central, sigue siendo extraordinariamente alta y el Banco Central espera que se configure un escenario de mayor confianza para poder bajar, por ejemplo, las tasas de interés. Hoy día es muy caro endeudarse, Francisco. Sí, efectivamente la principal herramienta que tiene el Banco Central son las tasas. En Chile se dio la particularidad que partió en contraste con el mundo, ¿cierto? Que también se encuentra con presión inflacionaria. El alza de tasas partió antes y alcanzó niveles históricos. En el caso, los 11.25, que es la TPM actual, no se veía desde el 2001, perdón. Pero una de las razones por detrás de la decisión de mantener la tasa alta es que existe todavía muchos factores de incertidumbre a nivel internacional. Por lo tanto, un descalce de tasas con las tasas altas que hay afuera, ¿cierto? Un descalce de tasas podría generar algún impacto, por ejemplo, en los flujos de inversión, entre otras cosas. Y por lo demás, que también la contención que se ha hecho de los precios ha derivado principalmente de la moderación que ha tenido el Banco Central en abstenerse a bajar la tasa anticipadamente, lo cual podría ser difícil si es que las presiones, el escenario internacional y el escenario nacional se complica a este respecto. Claro, justamente el Banco Central de Chile fue uno de los primeros en la región en endurecer esta política de subir las tasas de interés, ¿verdad? De tener una política monetaria bastante restrictiva para poder controlar la inflación. Francisco, ¿y tú cómo prevés este escenario? También estamos en un nuevo proceso constituyente. Sabemos que eso también otorga un ingrediente importante para la economía, para la confianza y las distintas percepciones. Yo no sé si el Banco Central se fija en esto o es como un poco más de los inversionistas, que dicen, bueno, la inversión va a bajar en Chile porque hay una inestabilidad política. Yo no sé si el Banco Central mira eso para también hacer los ajustes a la política monetaria. Ya. Importa, tiene incidencia, pero yo diría que es indirecta. Los horizontes temporales con los que se manejan las proyecciones del Banco Central son a 2 años. Yeah. Por eso siempre que tenemos un IPOM o algo, el horizonte final, ¿cierto? Siempre es a 2 años. Y el último que tenemos es el de diciembre de 2022, ¿cierto? Entonces todas las proyecciones que se han hecho serían hasta 2024, que es cuando se supone va a haber convergencia recién de la inflación. Lo cual no resta que ya viene bajando. Pero sí, lo que sí podría incidir, de hecho, lo que claramente incide es como las señales de inversión. El caso de los procesos constituyentes, al ser un proceso abierto, genera incertidumbre. Pero la forma en la que se está abordando ahora, que si bien, por un lado, la ciudadanía quizás no lo está percibiendo de buena forma, de acuerdo a los últimos pulsos, ¿cierto? Para los inversionistas sí se podría estar percibiendo como una moderación, este es un proceso más corto, es un proceso más ágil, un proceso que está más cooptado por la clase política, relativamente resuelto en algunos temas, tiene bases institucionales, las 12 bases, ¿cierto?
hay una propuesta de expertos, se supone el inicio, entonces, en fin, una serie de factores que la señal que pudiese estar entregando es que esta vez sí va a haber un cambio constitucional, pero va a ser un cambio moderado, Claro, y por lo demás eso reduce incertidumbre, entonces claro. por esa vía no estaría siendo muy disruptivo, yo diría. Había un titular que fue muy retuiteado, muy reposteado en redes sociales que figuraba a nuestro país y Haití como los países con mayor inflación. Esto, ¿qué significa, verdad, para la predicción también que se hace de la economía en nuestro país? Creo que esto lo hablamos además, pero si podemos también hacer un contexto tal vez más global, si es que esto efectivamente, no sé, quizás en Europa, como partió antes la pandemia, se dieron también ahí un circuito inflacionario importante, quizás ya se está ajustando la economía por allá, podría replicarse en nuestro país, claro, algo así. Sí, sí, entiendo. Bueno, lo primero, la noticia del organismo internacional, FMI, Banco Mundial, se refiere a la recesión. Es decir, la Perfecto, caída de la actividad, en el perfecto, caso chileno y en el claro, caso haitiano, va a ser inédita, ¿cierto? El justamente. próximo año, lo cual está también dentro de las proyecciones del Banco Mundial y de los expertos. Antes, complementar con respecto a las tasas, se me escapó que hubo lo último que tenemos a nivel de informe también del Banco Central, que es a quien debemos, sus informes son los cuales nos debiésemos priorizar antes que la especulación, ¿cierto? Y los mismos analistas serios se basan en esos datos. Salió la encuesta de expectativa económica y ahí se encuesta una serie de expertos, 50, y ellos señalan que la baja de tasa, que es lo que me preguntaba inicialmente, se debiese empezar a dar ya por ahí por abril. Incluso se podría terminar el año con una tasa ya cercana a los 7 puntos Okay. base. Y bueno, con respecto a escenarios internacionales, precisamente el más importante para Chile, porque podríamos decir que incluso a nivel interno las proyecciones son más auspiciosas. Todas esas presiones inflacionarias que existían antaño, bueno, corto plazo, 2022 en este caso, se han ido aligerando, han ido perdiendo incidencia, pero las que hoy día mantienen en ascuas las proyecciones, ¿cierto? Y las que llaman a la moderación, son precisamente internacionales, porque esto que decíamos al principio, que Chile se adelantó en el alza de tasa, a la larga, ahora, está siendo complicado porque se enfrenta a que las tasas son más altas internacionalmente, entonces tampoco Chile se puede endeudar en el exterior, le cuesta importar, se le hace más caro importar, ha ayudado también, hablando de estas reducciones de variables nacionales, por así decirlo, se ha apreciado el peso, está cercano a 807, tengo entendido, pero y se espera que también se mueva entre los 840, 825, de acuerdo a los expertos, en el plazo de 2 meses, que es un poco hasta donde pueden proyectar. Entonces, es mayoritariamente internacional, incluso el precio del cobre está relativamente bien, apoyando, pero existe todavía lo que se llama una brecha de actividad. En este caso, demanda, o más simple aún, lo que se produce y lo que se demanda todavía no está calzado a nivel de la economía chilena. Y eso es porque la demanda tiene siempre una persistencia, es decir, lo que generó la inflación en Chile fue que aumentó mucho la demanda, cuando hubo un incremento de la liquidez. Y eso se mantiene en el tiempo, sí, aunque ha bajado, por ejemplo, los bienes durables han bajado bastante, entre otros, ha aumentado los servicios, porque muchas empresas hicieron cambio de modelo de negocio y eso se mantuvo post pandemia. Los alimentos, lamentablemente, son los que persisten en niveles elevados, si bien vienen cayendo, pero son altamente regresivos, es decir, afectan principalmente a los percentiles más bajos. Entonces eso es lo complicado de la persistencia de esta brecha y la persistencia de la inflación durante el presente año y la proyección de recesión que señalábamos al principio, toda esa serie de conjuntos, es que
algo que ya se sabe es que afecta principalmente a los estratos más bajos. Claro. Sí, precisamente esa era mi siguiente pregunta con respecto a la canasta básica, a los alimentos. Es precisamente por esta dificultad que tenemos de importar. Hay un tema también ahí de que no, bueno, también me imagino le debe pasar a otros países, pero existe una dependencia muy fuerte con el exterior y bueno, uno va al supermercado, evidencia ahí mismo, ¿verdad? In situ, el tema inflacionario de productos que suben de un mes a otro, suben más de 500 pesos. Entonces es como una inflación bastante acelerada y uno también ahí empieza a dudar, ¿eh? Uno ahí empieza a dudar si efectivamente este proceso inflacionario influye de tal manera en estas subidas de precios que son tan abismantes para los chilenos y chilenas. Sí, claro, o sea, tienes Claro. por una parte el alza de los precios que ya golpea directamente y después indirectamente la caída de los salarios reales, que Claro. decir cuánto poder adquisitivo tiene tu sueldo. Justamente. Entonces esos dos factores están todavía presentes. Chile, como tú señalabas al inicio, Chile es importador neto a nivel de alimentos incluso, o sea, es decir, tiene una estructura bastante diversificada en alimentos, pero aún así importa, compra al extranjero más de lo que exporta. Y eso hace, por lo tanto, que sea bastante dependiente de los precios internacionales en esta materia. Y por eso, lo que decíamos en las preguntas anteriores, respuestas anteriores, es que está altamente expuesto a lo que ocurre en el escenario internacional. El caso de que también los precios se mantengan altos después de un tiempo, cuando nosotros empezamos a ver señales de caída, de moderación, consolidación fiscal, Okay. es decir, buenas señales, Uh-huh. también tiene que ver con que, bueno, incide la alta volatilidad que ha tenido el dólar, entonces las empresas también pagan un costo inicial. Claro. Que lo tienen que recuperar en un mediano o largo plazo, es decir, un poco rezagado con respecto a las variaciones internas de la inflación y también los costos que tienen por bodegaje, por inventario. Entonces no es que bajen los precios de inmediato, siempre van a ir con un cierto rezago y lo peor es que también el mayor rezago está en los salarios, es decir, los salarios no se ajustan a la inflación porque inflación es aumento de precio, entonces en la práctica los salarios debiesen aumentar, pero aumentan nominalmente, pero no realmente, es decir, todo cuesta más, por lo tanto tú en la práctica tienes menos. Francisco, Sí. no sé, podríamos ver tal vez el segundo semestre de este año algo como más real. Claro, estamos quizás sigue siendo extremadamente alta la inflación, pero también hemos visto, como tú mismo has relatado, señales también positivas de que esto ya podría empezar a normalizarse. Esto como hay ahí un desfase entre que las empresas tienen un costo inicial y después de que el stock se acabe, yo me imagino que quizás a fin de año podríamos, con nuestro sueldo, quizás que nos alcance un poquito más que ahora. Sí, de hecho eso está en la línea con las proyecciones, efectivamente. Se hablaba en el último IPOM me refiero al informe de política monetaria, el de diciembre, que se cerraría cercano al 6% la inflación, lo cual no es menor, considerando el 12% de 2022. Y hoy día incluso los expertos se atreven a decir un 5%. Marcelo, obviamente, desde el gobierno es un poco más optimista a ese respecto, pero hay un consenso. O sea, efectivamente, pero el problema es que vamos a combinar esto con recesión. O sea, no quiere decir que todos los meses va a caer la actividad económica. Recesión es cuando cae 2 trimestres seguidos. Y eso afecta a los empleos. Entonces puede que, claro, los salarios estén a un cierto nivel, recuperándose, que es un poco lo que me preguntabas, pero puede que haya menos empleo también. Eso es lo complicado este año. Este año siempre supimos que iba a ser complicado. Por supuesto, uno no puede estar preparado para eso, menos los ingresos más bajos. Nadie puede estar preparado para algo así, pero viene hay una agenda, las ayudas sociales, la agenda de seguridad económica que está viendo, que anunció el gobierno recientemente. Quizás se le puede cuestionar que también es moderada, pero tiene que combinarlo con consolidación fiscal por las mismas presiones inflacionarias que se podrían generar contrario.
Hay una agenda de productividad también aprobada recientemente el gobierno. También quizás se le ha cuestionado no ser lo suficientemente ambiciosa, pero es un buen inicio, la verdad. Ambas van en la línea adecuada. O sea, la agenda de productividad en aumentar el empleo en la práctica, que es lo que interesa para fines de esta pregunta, y la agenda de ayudas sociales, que son transferencias directas a la economía de distintas formas, Claro. con ciertas innovaciones como el bolsillo electrónico, entre otras. Entre otras. Eso podríamos verlo así como el escenario de este año. No es muy auspicioso, la verdad, pero de que va a caer la inflación, ya eso es un consenso. Claro. Muchas gracias, Francisco, por esta lucidez para hablar del tema de la inflación, temas económicos que son complejos, pero aquí se intenta hacer lo más fácil posible. Francisco, que estés súper bien. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Nosotros seguimos adelante porque ya falta poco para tener nuestro panel de estelares, el senador Gastón Saavedra y Francisco Ivieta. Lo vamos a tener ahora próximamente en Buena Costumbre.